Sean ustedes bienvenidos a este programa Conversando con la Editorial Irlanda. El día de hoy nuestro programa es transmitido en vivo desde nuestras instalaciones en Avenida Ocotlán, número 134 Altos, Colonia San Gabriel, Cuautla, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl. El tema de hoy es el Museo de la Memoria en Tlaxcala. Para tal efecto, habremos de recordar la enorme influencia del pueblo tlaxcalteca en la formación de la identidad del pueblo mexicano. Para ello, contamos con la presencia del director del Museo de la Memoria, el antropólogo Juan Carlos Ramos Mora. Bienvenido, antropólogo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un agradecimiento, ¿no? Porque estos espacios son lo que vive un museo. La difusión precisamente es uno de los elementos más esenciales para potenciar todos los brazos que tiene el Museo de la Memoria de Tlaxcala en esta ocasión. Muchas gracias, maestro Rubén. Muchas gracias, antropólogo. Hablar del Museo de la Memoria es hablar de una institución sumamente importante, y si tiene usted a bien considerarlo, quisiera que platicáramos sobre el Museo de la Memoria en su pasado, sus orígenes, de dónde surge el proyecto, el presente, las actividades que están realizando en este momento y el futuro, la perspectiva. ¿Qué es lo que desea usted como director del Museo de la Memoria para esta importante institución? Pues iniciamos, antropólogo. Háblenos del proyecto inicial del Museo de la Memoria. Este proyecto histórico, ¿de dónde surge? En primer término, reitero el agradecimiento, maestro Rubén, que le hacen a Tlaxcala para que venga y presente parte de su alma, parte de su desarrollo histórico y cultural, que ha tenido a bien conservar y compartir como una memoria colectiva que nos da identidad y cohesión social, que es muy importante hoy en día, y a través de los siglos se ha conformado precisamente como un proyecto relevante que día a día hace una pequeña labor para difundir la riqueza no solamente cultural, maestro Rubén, sino también natural y de otra índole de este pequeño gran estado. El Museo de la Memoria se ubica en un edificio histórico que de por sí es un monumento histórico catalogado como tal, amigos, y que se ostenta como una joya arquitectónica del siglo XVII. Imagínense ustedes a Tlaxcala en aquellos años, del siglo XVII. El ejercicio que a veces hacemos en algunas de las salas de este museo es que podamos nosotros desprendernos del ruido ambiental. Quitamos automóviles, quitamos sirenas, quitamos manifestaciones, quitamos el sonido del teléfono celular, el de la televisión. Nos quedamos solamente con un viento que sopla entre las copas de los árboles, y ahí se ostenta el Museo de la Memoria. Ese fue el lugar que eligieron una cofradía, la Santa Cruz de Jerusalén, para ostentarse en este pequeño museo como su sede. Y hoy en día es precisamente el reflejo de la memoria histórica de Tlaxcalteca. Es un proyecto que inicia realmente en el año de 1998 como tal, y que se apertura gracias a la administración del licenciado José Antonio Álvarez Lima, pero a la encomiable labor de la maestra Verónica Rascón de Álvarez Lima, que en paz descanse, de traer a una pléyade de brillantes investigadores en diferentes materias. Aquella ecológica, aquella de estudio de la etnohistoria a través de los documentos, y otras más que hoy se reflejan en 5 salas que usted puede recorrer diariamente de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el Museo de la Memoria de Tlaxcala. ¿Cómo se concreta este proyecto? Gracias al magnífico proyecto arquitectónico del maestro Jorge Agostoni, que fue el museógrafo, una de las glorias de la museografía nacional, yo diría un teórico y
museografía internacional, que se llevó varios premios, desafortunadamente falleció hace algunos años, pero a él se debe plasmar un magnífico recorrido por el alma de nosotros los tlaxcaltecas, maestro Rubén. Muy bien, quisiera yo retomar este punto, antropólogo, quienes hemos tenido la fortuna de visitar el Museo de la Memoria. En una de sus salas podemos encontrar una serie de columnas u obeliscos en donde se encuentran grabados diversos nombres. Quisiera yo puntualizar este tema, antropólogo, porque tiene que ver con una cuestión de identidad nacional. A la caída de Tenochtitlán, Tlaxcala fue tratado como un pueblo conquistador, porque así fue, y le asignaron tierras en el norte del país, en el norte de lo que sería posteriormente la Nueva España. Y familias de tlaxcaltecas, ¿verdad?, emigraron de esta tierra amada por ellos hacia el norte de lo que actualmente es México. Y con ellos llevaron la cultura y las costumbres del pueblo de Tlaxcala y colaboraron de forma directa en la formación de la identidad de lo que es nuestro país hoy en día. ¿Sería usted tan gentil de hacernos una breve relatoría de esa sala, por favor? Miren, precisamente yo no sé por qué las cosas salen mejor tras bambalinas, que cuando se está ya en directo, pero lo platicábamos antes de iniciar esta grabación, más bien no es una grabación, en directo, ¿no? Sí. Pero es muy rico la explicación de esta pequeña sala, porque en un perímetro muy pequeño, unos metros cuadrados, yo creo que son 68 metros cuadrados, les estoy tratando de explicar para que ustedes se imaginen cómo es la sala, ¿no? Es una sala de 68 metros aproximadamente, donde efectivamente hay una serie de columnas en donde en cada una de ellas se plasmó el nombre en acero de aquellos intrépidos e intrépidas tlaxcaltecas que se fueron en el año de 1591, exactamente el 6 de junio y el 9 de junio de 1591, a poblar lo que hoy son portentos de la economía nacional, maestro Rubén. Por ejemplo, parte de lo que es Nuevo León fue fundado por tlaxcaltecas. Parte de lo que es Coahuila fue fundado por nosotros los tlaxcaltecas que emigramos hacia el norte de esa Nueva España. Y no habría también que olvidar que esta gesta heroica, que prácticamente pasa inadvertida en los libros de historia de México, es muy importante, porque si usted trata de encontrar las raíces, por ejemplo, de las técnicas agrícolas que se practican hoy en día en la comarca lagunera, tendría que venir a estudiar las técnicas que se llevaron los agricultores en el año de 1591 al norte de la Nueva España. Pero si usted quiere entender por qué la talla en madera es tan prolífica en las Filipinas, por ejemplo, tendría que venir entonces a descubrir la virtuosidad del tlaxcalteca, que talla máscaras, que talla unas ramas, que es una filigrana tallada en una rama de madera de tlaxistle de San Esteban Tzatlán. Entonces no solamente migraron hacia el norte de la Nueva España, el sur también fue acompañado por heroicos tlaxcaltecas que pudieron poblar Honduras, El Salvador y Guatemala. Entonces, acompañando a Hernán Cortés de cierta forma, sí, efectivamente, pero llevando honrosamente una bandera de autonomía que hoy se ostenta en la sala 5 del Museo de la Memoria. Muy bien, muy interesante, antropólogo. Pues hemos iniciado nuestro conversatorio, estamos puntualizando el Museo de la Memoria en su pasado, en sus orígenes. Háblenos del Museo de la Memoria hoy en día. Y hoy en día el Museo de la Memoria depende del gobierno del estado de Tlaxcala. Generosamente el gobierno del estado de Tlaxcala, que administra el maestro Marco Mena, a través de la Oficialía Mayor y del Archivo Histórico del estado de Tlaxcala, se ostenta como uno de los museos más visitados en el estado de Tlaxcala.
independientemente de la cantidad que pueda recibir el Museo de la Memoria, está enclavado en forma estratégica. Es un punto en donde cualquier persona que viene a visitar Tlaxcala, cualquier persona que pasea por aquella hermosa avenida, otrora el Camino Real, se topa indistintamente con el Museo de la Memoria. Es un edificio verde, emblemático, grande, de 2 pisos, que fue retratado en el siglo XIX y que hoy en día tiene la honrosa, pero también meticulosa y alta responsabilidad de acercar los conocimientos del paso de la historia a partir de la llegada de los españoles, del recibimiento bélico que le dieron los tlaxcaltecas en el año 1519, ¿sí? Y ver cómo transcurre el desarrollo de la vida religiosa, de la vida económica, de la vida política, pero también militar, y finalmente cómo se finca una identidad cultural del tlaxcalteca, haciendo una defensa a ultranza de una autonomía no solamente del pueblo español, esencialmente de los texcocanos, que también ya habíamos platicado de ellos, tras bambalinas, y precisamente del imperio mexica. Y esto es muy importante. Este museo entonces es un recurso supletorio para aquellos que están estudiando historia, pero también para aquellos que quieren conocer la historia local de Tlaxcala y cómo ha trascendido Tlaxcala sus propias fronteras hasta llegar a influir la formación de hoy una magnífica nación que llamamos México, maestro Rubén. Sí, pero además también alberga mucho material sobre la evolución del propio Tlaxcala, ¿verdad? Tenemos ahí una maqueta en el área central que nos habla de cómo era la ciudad de Tlaxcala. Efectivamente, y fíjese que es muy importante, maestro Rubén, este llamamiento que hace, este acento para una de las piezas más importantes del Museo de la Memoria, una maqueta en donde se narra cómo se le da el recibimiento al primer obispo de la Nueva España, y con esto generaban en Tlaxcala lo que es la tradición del teatro en náhuatl, ¿no? Tan importante para los pueblos nahuas, pero también otomís, porque hablan de la distinción étnica. El yo soy a partir de mi identidad cultural, y soy diferente a ti porque tengo diferentes rasgos de identidad cultural, pero estamos unidos por un territorio. Nahuas y otomís en un mismo territorio de apenas 4,000 y tantos kilómetros cuadrados, pero rico en tradiciones. La maqueta del convento de San Francisco, que realmente es la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, junto con la maqueta del convento de San Francisco de Tepeyanco, y junto con un corpus documental que inicia sobriamente con una réplica muy bien ejecutada de un Yacuitlaloli, un libro de la guerra, literalmente es lo que acabo de decir en náhuatl. Usted seguramente lo conoce como el lienzo de Tlaxcala, sí, que narra precisamente aquellas gestas heroicas que el tlaxcalteca vivió al lado de Hernán Cortés, junto con la Marina. Es una persona, una mujer, que también está entrañablemente ligada a Tlaxcala. Evidentemente, al hablar de este personaje histórico, de esta mujer empoderada para su época, tenemos que hacer referencia, y creo que es pertinente retomar este punto. Si me permite, antropólogo, vamos a hacer un breve corte para permitir el mensaje de nuestros patrocinadores y regresamos en un minuto. Sigan con nosotros, no nos despedimos, vamos a hacer un breve corte. Gracias.
transmitiendo, conversando con la editorial Irlanda, y estamos dialogando con el antropólogo Juan Carlos Ramos Mora, director del Museo de la Memoria. Antropólogo, nos quedamos en el punto en donde llegamos a tocar a este personaje histórico, a esta mujer histórica, Marina, la Malinche o Marinali. ¿Cuál es el nombre correcto que debemos nosotros darle a este personaje y por qué? Fíjense que yo hice una investigación publicada por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y por la Ibero. Es una publicación de ya hace algunos ayeres en donde detecté que la Malinche, la Matlalcueyetl, esta elevación volcánica, es un cono volcánico extinto de 4.461 metros sobre el nivel del mar, que domina todo lo que es Tlaxcala, es el monte del rencor, el monte de la discordia, entre dos grupos esencialmente, los nahuas, que habitan las faldas occidentales del volcán de la Malinche, y los yumú, u otomís, que habitan la parte oriental del volcán de la Malinche. Y hay una serie de discordias que podemos detectar históricamente a través de documentos que hay en el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala. No olviden recordar que el Museo de la Memoria depende del Archivo Histórico de Tlaxcala. ¿Por qué lo recalco? Porque es la fuente precisamente de divulgación de todo lo que se conoce en torno a Tlaxcala a través de las fuentes históricas. Ahí pude yo detectar, y a través del estudio del Yacuitlolí, del libro de la guerra, del lienzo de Tlaxcala, que la deformación del nombre realmente también se ha debido del nombre de la Malinche, de la Matlalcueyetl, de doña Marina, de doña Marinali, se debe precisamente a una serie de intervenciones, por decirlo así, o deformaciones históricas que se plasman en documentos, ¿no? Y para esto tendríamos que visitar, maestro Rubén, amigos, la Sala 4 del Museo de la Memoria. La Sala 4 del Museo de la Memoria es precisamente aquella que le da nombre al Museo de la Memoria y que está, lo voy a decir así, pero no es el término, ambientada por una serie de documentos que empiezan en el siglo XVI y acaban en el siglo XVIII. Y podemos ver nosotros cómo interpretan de diferente manera, y digo, ejecutan, mejor dicho, la silueta de la Marina, de doña Marina, de doña Marinali, ¿sí?, de la Malinche, hoy en día, y siempre representada junto a Hernán Cortés. Es muy bonito, pero también muy curioso, pero de un trasfondo filosófico muy amplio, ver cómo la pictografía de doña Marina cambia a través de los siglos y finalmente se interpreta como una mujer con falda muy larga, con un rebozo. No recuerdo si lleva trenza, es un documento que se resguarda en el AGN, el Archivo General de la Nación, que tenemos como réplica en el Museo de la Memoria. Dicen algunas fuentes que cuando vieron los grupos nahuas entrar a un contingente de hombres blancos, algunos barbados y con cabellos rubios, dijeron Marinali, que quiere decir pálido, ¿sí? Y enfrente de ellos venía ¿quién? Una mujer, que era la lengua, la intérprete de Hernán Cortés, Marinali. Entonces le decían tanto a Marina, tanto a la Malinche, tanto a la mujer, como a Hernán Cortés. De ahí viene toda esta historia detrás del nombre de una mujer que, como lo comentaba bien el maestro Rubén, se empoderó a través de la historia. Sí, pero además es relevante, antropólogo, precisar este punto, porque no tenemos documento histórico que nos dé el nombre real de esta mujer empoderada en esa época, pero sí contamos con documentos que Hernán Cortés se refería a ella como doña Marina. Curiosamente, un dato histórico que vale la pena analizar y estudiar más a fondo, se relaciona a doña Marina con el estado de Tlaxcala, cuando ella ni siquiera era tlaxcalteca, ¿verdad? Y más aún, contamos con un volcán ya inactivo, al cual se le hace referencia como Malinche,
y no es su nombre originario, ¿verdad? Efectivamente, y recordemos que, bueno, con un accidente geográfico existe también otra Malinche en el estado de Hidalgo, ¿sí? Y es un cerro muy importante donde se obtenía una mina de obsidiana. Es muy importante lo que acabas de anotar. Existe aquí, como un paréntesis, un breviario cultural, una publicación de Rodrigo Martínez Barax, que se llama La perdida relación de Juan Cano, en donde hace algunas referencias muy importantes, muy puntuales, sobre la vida de doña Marina, la Malinche. ¿Quién fue? ¿En dónde fue entregada como esclava? Si era como esclava, si era como princesa. ¿En qué parte de Mesoamérica fue entregada a Hernán Cortés? Y hay una diferencia abismal con lo que nos han contado las fuentes y también lo que nos han proyectado las fuentes. Yo les invito a que nos acerquemos a esa publicación para profundizar en el tema de la Malinche. La vamos a dejar con ese nombre. Muy bien, seguimos avanzando. Evidentemente el Museo de la Memoria es una institución viva, es una institución moderna que acude a su compromiso con el pueblo mexicano. Recientemente tuvo un evento muy importante, antropólogo, en el Museo de la Memoria. Se hizo presentación de una exposición fotográfica. Efectivamente, esto nace de una reflexión, maestro Rubén. Sí. ¿Cómo podemos tener una estrategia que al museo le otorgue la cualidad y esencialmente la cualidad de atraer públicos nuevos? La exposición la exposición permanente, que consta de 5 salas, ya ha sido visitada recurrentemente por 42,000 personas, 34,000 personas, ¿sí? Un ex número. Ya se cansaron de ver lo mismo. Entonces tenemos una ala, ¿sí? Especialmente diseñada para exposiciones temporales, ¿no? De gran formato. Estas exposiciones de gran formato tienen que reflejar los intereses del museo, no de las diferentes comunidades que están en torno a la vida del museo. Es entonces un museo vivo, ¿sí? Que toma las sugerencias del público que lo visita, pero que también escucha a aquellas comunidades que no lo visitan recurrentemente. Y es como recibimos México en una imagen que es una esplendorosa exposición temporal, vigente al 10 de febrero, con acceso gratuito, abierta todos los días de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Visítenla, y que muestra el orgullo de ser mexicano. Como a través de 50 fotografías que fueron seleccionadas de aproximadamente 11,000 fotografías, un jurado muy amplio seleccionó 50 fotografías que se muestran en el Museo de la Memoria, precisamente en la sala de exposiciones temporales, la cual yo les invito a que visiten. Son monumentos naturales, ¿no? Puede haber una Matlalcueye, una Malinche, puede haber alguna roca de La Paz en Baja California, puede haber un atardecer romántico por el Popocatépetl o por cualquier lugar de México que usted considere sea su rincón favorito, pero que además le ensalce el orgullo de ser mexicano. Y también hay rasgos culturales, ¿no? También hay personajes culturales de a pie. ¿Se acuerda usted del último voceador que vio en la Ciudad de México? Su rostro, sus arrugas, el color de su piel. Ese personaje es digno de tomar una foto y de ensalzar como lo hecho en México y el orgullo de ser mexicano. Efectivamente, viene a mi mente en este momento una de las fotografías de dicha exposición, un danzante, un tehuán originario de Acatlán de Osorio, Puebla, una foto muy bella que sirvió como imagen para presentar esta exposición temporal en el Museo de la Memoria. Muy bella fotografía. Muy bien, hemos hablado entonces del pasado y el presente del Museo de la Memoria. Lo invito, antropólogo, para que en este momento hablemos del futuro del museo, la perspectiva para esta importante institución cultural
pero también de identidad, no solo en Tlaxcala, sino en el país. ¿En dónde ve usted el museo en el futuro? Es una pregunta muy buena que mueve el esquema de aquella persona que está comprometida con mostrar y divulgar la verdad de probidad historiográfica en un museo. Y tendríamos entonces que hacer un programa no solamente anual operativo, un POA, sino que una prospección muy bien hecha de qué es lo que el Museo de la Memoria pretende para sí mismo. Estamos ahorita trabajando con un proyecto muy importante, que es nuevamente ponerlo a la cabeza, a la punta del empleo de recursos de carácter tecnológico para llegar a mayor público. No olvidemos que el Museo de la Memoria tiene todas las facilidades para allegarse de públicos con diferentes capacidades. Aquellos discapacitados en cualquier forma deben de tener una cabida y una aceptación más amplia del Museo de la Memoria. Yo creo que es uno de los retos que más le interesan, al menos a Juan Carlos Ramos, también al gobierno del Estado, para generar audiencias de otro tipo para el Museo de la Memoria. Pero también en este partir del uso de la tecnología, que debemos de asumir como todo un reto, porque uno, por el presupuesto que se emplea, pero también para las estrategias de mantenimiento de vitrinas touch screen, realidades aumentadas, que puedan, sin saturar al visitante, brindarle toda la información que él requiere. Así es que vemos al museo en términos de aproximadamente 2 años, con una nueva dotación de recursos tecnológicos y poniendo como frente a las audiencias con diferentes capacidades. Perfecto. Muy bien, pues tenemos acá la presentación del Museo de la Memoria, una institución verdaderamente importante, no solo para el pueblo de Tlaxcala, sino para todo el país. Una verdadera alternativa de desarrollo cultural. Los invito para que lo visiten, si no pueden entre semana, los fines de semana, también en familia. Es un museo que vale la pena, una institución que vale la pena hacerla suya, hacerla propia, darle ese matiz de ser un museo vivo que se pueda desarrollar. Es un patrimonio de todos los mexicanos, de todo el pueblo de Tlaxcala. Muchísimas gracias, antropólogo, por esta conversación. Verdaderamente nos ha usted enriquecido la visión. No es un museo, una institución fría, una institución muerta, es una institución viva que participa en el desarrollo de la sociedad tlaxcalteca y del país. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo conversatorio de la Editorial Irlanda. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias.